Señora Alicia, ¿puede activar su micrófono para hacer una prueba de sonido, por favor? Gracias. Sí, adelante. Muy buenos días. Good morning. Buenos días. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Voy a abrir la sala. Silencio todo el mundo, por favor. Buena suerte. Gracias. Hola a todos y muy buenos días. Gracias por conectarse y bienvenidos a esta conferencia de prensa conjunta convocada por la CEPAL y la OPS para presentar el informe titulado Salud y Economía, una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Soy Sebastián Oliel del Departamento de Comunicación de la OPS y hoy estamos haciendo esta sesión de prensa en forma conjunta desde Santiago de Chile y desde Washington en los Estados Unidos. Ustedes puedan seguirla a través de este Zoom o también a través de las redes sociales de la OPS y de la CEPAL. Agradecemos a todos los periodistas que se registraron para participar y que ya nos han enviado sus preguntas para esta conferencia de prensa. Y también les recordamos que pueden hacernos llegar nuevas preguntas que puedan tener por escrito a través de los correos electrónicos mediateam@pajo.org y también conferenciaprensa@cepal.org, así como también a través del chat de Zoom, pero a través del Questions and Answers. Por favor, sí les pedimos que recuerden incluir su nombre y su medio de comunicación al hacernos su pregunta. También queremos recordarles que esta sesión tiene interpretación simultánea al inglés y al español y pueden optar por ellas a través del botón Interpretation. Tengan en cuenta que nuestras voceras estarán dirigiéndose a ustedes tanto en español como en inglés. La presentación de este nuevo informe estará encabezada por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y por Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, quienes brindarán a ustedes las principales conclusiones de este reporte. En primer lugar, daremos la palabra a la secretaria ejecutiva de la CEPAL para su presentación, seguida por las palabras de la directora de la OPS. Luego vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas de los periodistas. Ahora sí, entonces, me gustaría darle la palabra para comenzar a Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Muchísimas gracias y muy buenos días a todas, a todos. Un gusto realmente compartir esta presentación con una gran y querida amiga, Carissa Etienne. Creo que hemos planteado fundamentalmente algunos mensajes centrales y hemos hecho este trabajo colaborativo entre la Organización Panamericana de la Salud y la CEPAL. Y yo quiero agradecer en primer lugar a los equipos que han colaborado, por supuesto a Carissa Etienne y al doctor Jarbas Barbosa, y de mi lado a Daniel Titelman, a Simone Cecchini y a Jorge
Rodríguez, que son los que han participado muy activamente en la preparación de este reporte. El mensaje central de este reporte es que no se puede hablar de reactivación mientras no se controle la pandemia. Y ese es el punto central del reporte. Y por tanto, lo que yo voy a presentar ahora son algunos de los resultados, de los temas que aborda este reporte, sobre todo cuáles son los problemas que estamos enfrentando y los principios que nos guían, lógicamente, para esta convergencia tan importante entre economía y salud. El COVID-19 puso en el centro la relación estructural entre salud y economía y ha evidenciado debilidades estructurales del sistema de salud. Nos indica muy claramente que en realidad la salud es un derecho humano, un bien público fundamental y que debe ser garantizado por el Estado. Parece fácil, pero por muchas décadas se nos fue olvidando este principio tan central. Y el pleno acceso a los sistemas de salud de calidad es esencial. Es la infraestructura básica de la vida. Y sin ello no podemos hablar de desarrollo económico ni social. La salud es parte del capital humano, afecta además directamente la productividad y el desempeño económico y social de las personas. Y el sector salud es un área económica, no solamente es un área social, es un área económica que además tiene una gran cantidad de trabajadores, tiene una gran cantidad de encadenamientos productivos, ¿verdad? Y es un generador de empleo y de inversiones de gran peso para la generación del crecimiento. Pero estamos enfrentando, y esta pandemia puso en evidencia nuestros sistemas de salud fragmentados, segmentados, un gasto público muy lejos de la meta de 6% que ha planteado la OPS y que solo alcanza, por lo menos en el gasto del gobierno central, 2.6, cuando hablamos del conjunto y se incrementa un poco esta cifra, 3.9, y más de un tercio del gasto de la salud proviene del gasto del bolsillo de los hogares, ¿verdad? Y esto es un tema, 34%. Y cerca de 95 millones de personas tienen que invertir, por ejemplo, en gastos catastróficos de salud, y esto ocasiona, o sea, tienen que pagar por ellos en una enfermedad de cáncer o en un tipo de enfermedad terminal, y muchas veces pierden todo su patrimonio y casi 12 millones de personas se empobrecen debido a estos gastos. Además, la disponibilidad de médicos y de camas entre nuestros países y la OCDE casi es la mitad. Y otro tema que estamos enfrentando es que se está posponiendo la atención a otras enfermedades importantes. El COVID ha resultado en la mayor crisis económica y social y ha revelado problemas estructurales del modelo de desarrollo de la región. Muchos países, como lo vamos a ver ahora, son el epicentro de la pandemia y encabezan las estadísticas de los contagios. Y esto se da en una región en donde había ya desigualdad, éramos la más desigual del mundo, y aumenta la desigualdad, aumenta la pobreza, la vulnerabilidad económica y social y las brechas entre las mujeres, las etnias, y se han ido exacerbando estas brechas debido a la pandemia. Un alto grado de urbanización que ha potenciado los contagios. Y la verdad, bueno, más de un tercio de la población de América Latina y el Caribe vive en metrópolis de 1 millón o más de habitantes, pero además la pandemia le pegó primero a los barrios más altos, luego se fue yendo a los barrios más pobres, más vulnerables y con alta informalidad laboral y con una gran cantidad y hacinamiento y falta de servicios básicos como agua, y por lo tanto ahí vemos efectos muy, muy devastadores, con alta informalidad laboral y débiles sistemas de protección social que amplifican precisamente el impacto económico y social. Y además irrumpen un escenario económico y social que ya venía con un bajo crecimiento. Ya llevamos 7 años de bajo crecimiento y con altas tensiones de carácter social, sobre todo de los estratos medios. Miren ustedes, este gráfico es un gráfico de la OPS muy importante, y aquí lo que importa es que en las Américas, en realidad, estamos hablando aquí de 52 países y territorios, esta es la tendencia que observamos en las Américas. Más de 140,000 nuevos casos diarios de COVID en promedio, por ejemplo, durante la última semana, que eso es lo que estamos tratando de reflejar aquí. O sea que este es el problema que estamos enfrentando en este momento en las Américas. Y como ya decía,
el reporte lo pone muy claramente, estamos ante la peor crisis de un siglo, el PIB va a contraerse menos 9,1, la pobreza va a aumentar, ¿verdad? Y va a alcanzar a 231 millones de personas, de las cuales 98 millones estarán en pobreza extrema. Y esto, sobre todo, sin considerar aún el impacto que puedan tener las medidas sociales, que ojalá y sean muy positivas, y esto lo vamos a evaluar hacia final de año. Pero esto es proyecciones sin considerar estas medidas, con una gran desocupación que va a aumentar a 13,5%, lo que quiere decir que vamos a tener 44 millones de desempleados en la región y va a aumentar la segmentación, la precarización y la polarización en los mercados laborales. Además, esta es una crisis de oferta y de demanda que le impacta a los ingresos y por lo tanto no hay capacidad de consumo, y a la oferta en el lado de la capacidad productiva a las empresas, por ejemplo, y vemos que podemos esperar un cierre de empresas de 2,7 millones de empresas formales, y también que nuestras exportaciones caerán un 23%. Hay mucho riesgo también de que la crisis sanitaria se convierta en una crisis alimentaria y aumente la vulnerabilidad de la salud, sin duda. Y vamos a tener, como decía, 96 millones en extrema pobreza, que lo que quiere decir es que no les alcanza el ingreso para cubrir su canasta básica alimentaria. Y esto además nos ofrece una mirada en donde la población rural está mucho más afectada que la población urbana, ¿verdad? 29% de las personas pobres extremas viven en las zonas rurales, 11,8% en las zonas urbanas. Y la verdad es que hay áreas mucho más afectadas de nuestra región en relación a la crisis alimentaria. El Caribe, porque importa casi todos sus alimentos, el corredor seco, Haití y Venezuela, que son los más vulnerables. Y además, bueno, se han tomado medidas, no cabe duda, y la sociedad civil está jugando un rol muy importante para poder apoyar esta crisis. La desigualdad, como decía, se incrementa el índice de Gini en un promedio de 4,9 puntos porcentuales. Los países más afectados son Argentina, Ecuador y Perú. Argentina venía de niveles de desigualdad un poco menos, yo diría, menos impactantes que el resto de la región, pero aún así se incrementan los niveles, el coeficiente de Gini, al menos en Argentina, un 6%, en Brasil, Chile, El Salvador y México entre 5 y 5,9%. Entonces tenemos problemas muy severos de desigualdad. También vemos con preocupación que 8 de cada 10 personas van a tener un ingreso menor a 3 líneas de pobreza, que equivale a $500 mensuales. Este es el tema, nos lleva a casi 490 millones de personas que están por debajo del ingreso de 3 líneas de pobreza. Y por supuesto, como ya dijimos, un 37% de ellas estarán por debajo de la línea de pobreza. Los grupos que son particularmente vulnerables y con un acceso fragmentado a la salud, tenemos a las personas mayores en la región, que son casi 85 millones de personas, 13% de la población con alto riesgo de letalidad, como hemos visto en la experiencia regional. Los trabajadores informales, 54% del empleo informal tiene nuestra región, y la informalidad quiere decir que no tienen protección social. Y las mujeres son las más afectadas en materia de informalidad, casi el 60% son mujeres, y sobre todo en algunos sectores, como el sector salud, de los trabajadores de la salud en la región, 72,8% son mujeres. Y las mujeres además se han visto sometidas a mayor índices de violencia intrafamiliar, mayor presión dentro de sus hogares, ¿verdad? Y menor acceso a la salud sexual y reproductiva. Tenemos también a los pueblos indígenas, casi 60 millones de personas, 9,3% de la población. Lo hemos visto, hay zonas indígenas muy marginadas y que pueden ser severamente impactadas. Personas afrodescendientes solo de América Latina, aquí no estamos considerando al Caribe, estamos hablando de 130 millones de personas, 21% de la población, con alto riesgo de contagio, sobre todo porque tienen comorbilidades mucho más altas. Y personas con discapacidad, 70 millones, 12,5 en América Latina, 6,1 en el Caribe, que además se agrava no solamente su atención recurrente, sino sí también su nivel de contagio. Y los migrantes,
los migrantes, hombres y mujeres que son discriminados, que tienen menor acceso y que además tienen un acceso restringido a sus lugares de origen y no pueden retornar en muchos casos. La CEPAL considera que estamos ante más de una década perdida. Al cierre del 2020, el nivel de PIB per cápita va a retroceder 10 años y los niveles de pobreza 14 años. Es decir, más de una década vamos a tener de retroceso en la región en PIB per cápita y en pobreza. Y claro, lo que el reporte propone muy seriamente es que no podemos hablar de apertura económica sin que la curva de contagios haya sido controlada. No hay reactivación posible si no hay un plan claro que evite el repunte de los contagios a partir de testeo, trazabilidad y confinamiento. Ese es el mensaje central. No hay este dilema de salud o economía, es salud. Si no se controla la curva de contagios, no puede haber reactivación económica y las medidas sanitarias deben dirigirse a controlar la pandemia, la cuarentena, el distanciamiento y, por supuesto, ¿cómo controlar el confinamiento? Pues a partir de medidas sociales que permitan atenuar los efectos en el ingreso, los efectos en la capacidad productiva, y esto puede facilitar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Sin controlar la pandemia no podemos hablar de reapertura y orientar la reactivación a cerrar brechas en los determinantes socioeconómicos de la salud y el sistema de salud hacia la universalidad. Hay 5 propuestas, ¿verdad?, que ya veníamos haciendo desde antes y que las reafirmamos en este reporte. Ingreso básico de emergencia por 6 meses, equivalente a una línea de pobreza. Un bono complementario contra el hambre, equivalente al 70% de una línea de pobreza extrema. Políticas sociales universales, progresivas y distributivas. Ese debe de ser el horizonte de nuestra mirada. Ampliación de plazos de gracia y periodos de plazos más amplios, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que, vamos a ver, pueden ayudar a mantener el confinamiento por un lado y por otro lado a la reactivación. Para todo esto vamos a requerir políticas fiscales y monetarias expansivas que sostengan un periodo más largo. Esta crisis va a durar y por lo tanto necesitamos instrumentos no convencionales, entre otros, y esta es la quinta, un acceso a financiamiento en condiciones favorables para países de renta media y en particular para el Caribe, que es una región altamente endeudada y muy vulnerable al cambio climático. Ya están en plena época de huracanes. Entonces, este ingreso básico costaría 2% del PIB, el bono contra el hambre, 0, si lo hacemos para toda la población en pobreza extrema, 0,5% del PIB, y las medidas de emergencia de las empresas, 2,7% del PIB. Se complementan entre sí y crean sinergias, no es que se suman estas cantidades. Y el ingreso básico de emergencia es para satisfacer las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares en situación de pobreza. Muchos países ya lo han hecho, el gasto en emergencias, transferencias monetarias y en especie, ya la región está invirtiendo 1,3%, ¿verdad? Ya veníamos en transferencias condicionadas invirtiendo 0,6%, el adicional que se requiere es 2%. Esto para otorgar a las 231 millones de personas un ingreso de $143 al mes y un costo y, por supuesto, complementar con una línea de extrema pobreza el bono del hambre con $67 al mes. Entonces, en el fondo, lo que necesitamos finalmente, y esto es lo que propone el reporte, es cambiar la estrategia. Tenemos que repensar el futuro de otra manera y esto es esencial. Tenemos que lograr que nuestras sociedades absorban la urgencia de tener un acceso universal a la salud. Un financiamiento solidario, es decir, independiente de las capacidades de pago. Toda la sociedad debe tener acceso a la salud y para ello se va a requerir inversión en infraestructura y en capacidades humanas. Se van a requerir nuevas tecnologías para hacer más eficientes y productivos los sistemas de salud en infraestructura digital, telemedicina, trazabilidad y testeo. Y la evidencia científica es vital. Hemos vuelto a entender la importancia de la ciencia y abordar los determinantes de la salud
económicos y sociales, ¿verdad? Para reducir la vulnerabilidad y fortaleciendo sobre todo, esto se hace un énfasis especial, la atención primaria. La salud debe ser vista como un bien público y la salud pública debe ser el eje principal del sistema sanitario y para ello se van a requerir políticas expansivas fiscales. Vamos a tener que ampliar el gasto en salud y reforzando y expandiendo los sistemas de integración productiva regional. Nuestros países se están poniendo de acuerdo en materia farmacéutica, sanitaria, incluso en vacunas, en insumos, en equipamiento médico, y esto es muy importante. Y si lo logramos, vamos a poder en 3 fases, control, reactivación y reconstrucción, superar las debilidades estructurales de nuestras economías y nuestras sociedades. Yo quiero nuevamente agradecer esta oportunidad que me da la OPS y nuestra querida Carissa Etienne para hacer este trabajo conjunto, que lo pensamos justamente para que no se equivoquen. No hay dilema, entre economía y salud. Primero la salud. Muchas gracias. Muchas gracias a Alicia Bárcena. Ahora sí, entonces me gustaría darle la palabra a la directora de la OPS, Carissa Etienne, también para que hagas para su intervención. Gracias. Gracias, Sebastian. So for over 3 months, our region has reported the highest number of new COVID-19 cases. Nuestra región ha ya notificado la cantidad más alta de casos de la COVID y muchos de estos países de América Latina se encuentran ahora en el epicentro mismo de esta pandemia. Exactamente hace 6 meses, la Organización Mundial de la Salud declaró que la COVID-19 era una emergencia de salud pública de preocupación internacional. En ese momento, nuestra región solo tenía 8 de casos, ninguno de ellos en América Latina o el Caribe. Nadie podría haberse imaginado en ese momento lo que nos traería el futuro. A medida que avanzamos rápidamente, vemos una situación estructuralmente diferente. A la fecha, la región ha notificado prácticamente 9 millones de casos de la COVID-19, prácticamente la mitad de ellos en América Latina y casi 350,000 muertes. Y la transmisión, el contagio sigue acelerándose en la región. No es sorpresa que una pandemia de esta magnitud haya dado así comienzo a una crisis triple en nuestra región, dado que asola nuestros sistemas de salud, fractura nuestra protección social y desestabiliza nuestras economías. A pesar de una acción resuelta y temprana de muchos países en la región, la COVID-19 ha puesto punto final a muchas vidas millares de vidas de manera prematura y también ha incidido de manera desproporcionada en los pobres, en los que tienen afecciones preexistentes y en los que tampoco tienen acceso a la atención médica. Esta pandemia ha sido alimentada también por la desigualdad y ha dejado al desnudo también a muchas personas en una región diversa que están quedando rezagadas. La COVID-19 ha expuesto así la interdependencia entre la salud, la protección social y también la economía. Una economía productiva y estable, como bien lo dijo Alicia, depende de la población sana y con bienestar, y también una economía fuerte a su vez respalda la salud y el bienestar de la población. Lamentablemente, la pandemia ha perturbado muchos servicios de salud esenciales, incluidos programas de los que dependen las personas para tratar afecciones crónicas como VIH, tuberculosis y malaria, programas de vacunación, programas de salud materno-infantil. Y estamos viendo como resultado de estas perturbaciones, los pacientes en toda nuestra región están muriendo a raíz de estas afecciones que se podrían tratar a tasas superiores a las normales. Hoy, las Américas son vulnerables a perder años de ganancias en el ámbito de la salud en simplemente unos meses. Esto es una tragedia. Nos enfrentamos a un desafío sin precedentes, un desafío que exige de sistemas de salud
con buen financiamiento, sólidos, para que nos ayuden así a superar la crisis y a recuperarnos. No hay lugar a dudas de que los países necesitan intervenciones sostenidas e importantes para controlar la COVID-19, para proteger las ganancias en el ámbito de la salud y también para dar respuesta a la pobreza creciente y a las desigualdades en la región. Debemos ratificar que la salud no es un privilegio, tampoco un bien básico. Se trata de un derecho humano fundamental y un bien de la salud pública. La salud de nuestras comunidades y de nuestras economías dependen de ella. La Organización Panamericana de la Salud reconoció la crisis triple en evolución de la salud, de la protección social y de la economía al comienzo de esta pandemia. Al darnos cuenta de que necesitábamos un enfoque multifacético, me comuniqué con mi estimada amiga y colega, la doctora Alicia Bárcena, quien es secretaria general de la Comisión de América Latina y el Caribe, económica para América Latina y el Caribe, de manera que nuestras organizaciones pudiesen trabajar juntas para respaldar a los países a medida que enfrentamos esta crisis sin precedentes. Entonces, con la doctora Bárcena y la CEPAL, la OPS lanzó de manera conjunta un nuevo informe, Salud y Economía, una convergencia necesaria para enfrentar la enfermedad por coronavirus y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible. Sinceramente, gracias, Alicia, por haber aceptado. Este informe reconoce que las deficiencias estructurales a las que nos enfrentamos en el sector de la salud son el resultado de años de inversión inadecuada del sector público. Con las décadas, el gasto público en salud, si bien aumentó lentamente, ha sido de manera persistente baja y en muchos casos totalmente inadecuado y muy lejos del promedio recomendado del 3,7% del PBI, según lo indica la OPS. Y ahora, es decir, llega a un promedio de 3,7, muy lejos del 6% recomendado. Y ahora nos enfrentamos así a un desafío imposible, es que las economías están bajo presión, esto incide en las inversiones, en salud, en servicios sociales para este futuro previsible, como lo vimos en la presentación, y al mismo tiempo necesitamos financiamiento adicional para controlar la pandemia, recuperar las pérdidas en salud pública y afianzar la protección social y respaldar la recuperación económica. Esta es una realidad a la que nos enfrentamos mucho antes de la pandemia de la COVID-19. Los desenlaces sanitarios en la región están intrínsecamente vinculados con nuestras economías, los determinantes sociales de la salud y también las medidas de protección que se han establecido para proteger la salud y el bienestar. Ese es el motivo por el cual debemos integrar todos nuestros enfoques para la salud y la protección social, y al hacerlo podemos así mitigar una vez más la incidencia terrible de la COVID-19 en nuestras subsistencias económicas. Entonces, los enfermos no tendrán que escoger entre su salud y tener un techo sobre su cabeza o comida sobre la mesa para sus familias, o incluso peor, entrar en situación de pobreza a raíz de las cuentas médicas. Hoy los hogares en la región cubren más de un tercio de los costos de la atención de salud con sus propios ingresos, es decir, casi 95 millones, y muchas de estas facturas son por motivos catastróficos y se deben pagar al momento de la prestación del servicio, y para millones de personas esto lleva al empobrecimiento. La salud debe abordar las desigualdades en nuestra región y sacar a las personas de la pobreza, no al revés. Por este motivo, la salud universal sigue siendo un principio central de la salud y el desarrollo, incluso en este periodo de crisis donde debemos asegurarnos de que todos, independientemente de los ingresos, el grupo étnico o el sexo, tenga acceso a la atención de calidad cuando lo necesite sin incurrir en dificultades financieras. Nuestro informe conjunto reconoce estos desafíos y también mira de cara al futuro con recomendaciones sobre lo que los países pueden hacer para recuperarse. Los países deben evitar pensar que deben escoger entre la reapertura de las economías y la protección de la salud y el bienestar de sus pueblos. Esto, de hecho, es una opción falsa.
esto es una opción falsa, la opción entre la salud y la reapertura de la economía. Hemos visto una y otra vez que la actividad económica plena no puede reanudarse a menos que controlemos el virus. E intentar hacer lo contrario pone en riesgo la vida de las personas y también amplía y afianza la incertidumbre de la pandemia. En este informe hemos esbozado recomendaciones de política para abordar los desafíos en 3 fases diferentes de recuperación: control, reactivación y reconstrucción. Y la doctora Bárcena hizo referencia a esto ya. Si bien se trata de etapas diferenciadas para las cuales tenemos pautas específicas, las medidas recomendadas se deben basar en una serie de principios centrales para que los países hagan convergencia en las políticas económicas y de salud. La salud debe ser un requisito previo para la reactivación de la economía en el contexto de la COVID-19. La salud es un imperativo ético y también una necesidad para restablecer la capacidad productiva. En pocas palabras, si no controlamos la pandemia, la reactivación económica es inconcebible. La reducción de las desigualdades es un eje central para todas las etapas del proceso de recuperación. Los países deben trabajar para reducir un mínimo la incidencia financiera de esta emergencia de salud pública en los más vulnerables, mediante la eliminación de las barreras a la atención, el ofrecimiento de medidas de protección y también el respaldo de las necesidades básicas como los alimentos y el agua. La protección social es clave como respuesta a la crisis inmediata y también para la reconstrucción de sociedades equitativas más inclusivas. La priorización de la salud y de los sistemas de salud sobre la base del enfoque de la atención de salud primaria es el cimiento mismo de nuestra vía hacia la recuperación. Sistemas de salud resistentes más fuertes exigen que nuestros países en la región aumenten la inversión pública de manera realmente resuelta a primer nivel de la atención. También necesitamos acelerar la transformación digital que los países ya están comenzando a implantar y en la cual están invirtiendo, y colocar a la salud en el centro mismo de estas iniciativas para mejorar el acceso y también con el ofrecimiento de datos fácilmente. También debemos fortalecer la interacción entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado para formular estrategias con múltiples actores y también respaldo de diferentes sectores amplios de la sociedad. Y esto se debe realizar de manera transparente y también con colaboraciones intersectoriales. Permítanme recordarles que la reactivación de nuestras economías se debe realizar de manera gradual sobre la base de datos que cambian sobre la propagación del virus y también la capacidad de los sistemas de salud. Los datos siempre deben guiar nuestras medidas en contra de este virus, y la OPS y la CEPAL están ofreciendo un punto de referencia, pero cada país deberá responder a sus propios contextos nacionales y locales. Todo esto exigirá un liderazgo político fuerte y también una inversión importante para realizar el cambio. Reconocer el impacto de esta crisis nos lleva a instar a todos los países a que inviertan el 6% recomendado del PBI para fortalecer sus sistemas. Es lo correcto y nos ayudará también a prepararnos mejor para enfrentarnos a otras olas futuras de esta pandemia, pero también a otros problemas. La Organización Panamericana de la Salud está comprometida a trabajar con nuestros Estados miembros para acelerar la respuesta a la COVID-19 y para abordar también sus consecuencias amplias en las Américas. Acogemos con beneplácito a la CEPAL como socio clave en la tarea que están realizando, pero también en este esfuerzo conjunto para la recuperación. Esta pandemia ha puesto de relieve que la salud es un derecho y que ese derecho debe estar garantizado para todos, y nuestros gobiernos nacionales tienen la responsabilidad de garantizar dicho derecho. Cuando algunos quedan rezagados, todos estamos ante un riesgo mayor y lo hemos visto con esta pandemia. Incluso a medida que seguimos enfrentándonos al
desafío de la COVID-19 y la incidencia en la salud y económica, no debemos perder de vista la visión de la salud para todos. Ahora más que nunca debemos trabajar hacia la equidad, asegurándonos de que todos en las Américas puedan tener una vida más prolongada y más saludable. Ahora más que nunca debemos crear las condiciones económicas y sanitarias necesarias para que verdaderamente no dejemos a nadie rezagado. Muchas gracias. Tengo aquí al doctor Barbosa, el subdirector, quien también ayudará a responder a las preguntas que ustedes puedan tener. Y muchas gracias a Alicia Bárcena también por sus palabras. Ahora entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas que nos han hecho llegar a través del correo electrónico y del chat. Como mencionábamos, en esta sección nos van a acompañar también Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la CEPAL, y el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, quienes podrán ampliar y aportar detalles a preguntas específicas que ustedes puedan tener. Las tres primeras preguntas que nos han llegado entonces son las siguientes. Daniel Colling, de TN23 Guatemala, dice: Guatemala comenzó con una reapertura económica aplicando un tablero o semáforo de alertas. ¿Es recomendable este tipo de medidas, tomando en cuenta que no se ha llegado al pico de la pandemia? Siguiente pregunta es de Oscar Ugarte Jiménez, del semanario Universidad de Costa Rica. Pregunta: ¿cómo ha afectado la pandemia por COVID-19 el trabajo informal en la región y cuáles son las proyecciones para este tema? Y la siguiente viene de Margarita Bastías, de la agencia de noticias italiana ANSA. Margarita es corresponsal en Santiago de Chile, y sus preguntas dicen: la capital chilena, Santiago, lleva 4 meses de absoluto confinamiento, marcando un hito a nivel mundial hasta ahora, dice. Pregunta: ¿es posible que las pymes resistan una pandemia de este tipo? ¿Existe un equilibrio entre salud, cuidados y ganarse el pan de cada día? ¿Y qué va a pasar con toda la gente que vivía del trabajo informal? Y otra pregunta que hace Margarita es que dice que los esfuerzos por una vacuna más parecen una competencia de mercado que querer ayudar a mucha gente que lo necesita. ¿Por qué, dice, los organismos internacionales no fueron capaces de convocar esfuerzos unitarios para salir todos juntos? Los llamados son para que nos unamos, dice, pero parece que la solución la va a buscar cada uno por su cuenta y a costa del otro. Con estas tres primeras preguntas entonces de TN23 Guatemala, del semanario Universidad de Costa Rica y de la agencia ANSA, le damos la palabra primero a Alicia Bárcena. Su micrófono está... Mute. Sí, está en mute, si lo pueden desmutear. You can't open her? No, no la estamos escuchando todavía, a Alicia. Ahí va, ahora sí. Ahora sí, adelante. Muchas gracias y disculpen. Bueno, en relación a la pregunta que nos hace de Guatemala, y muchas gracias por su participación, nosotros simplemente estamos observando, analizando cuáles son las disposiciones presidenciales de Guatemala. Hemos visto el acuerdo que se ha firmado, bueno, más bien el acuerdo que se ha emitido, ¿verdad? Y donde hay disposiciones muy claras respecto a cómo se debe operar en el ámbito y el sistema de alertas sanitarias que se están instalando en Guatemala, un sistema de alertas que cubre el ámbito territorial, la temporalidad, el nivel de amenazas, los parámetros, y bueno, nos parece que el tema del semáforo es una iniciativa muy potente, ¿verdad? Que le da a la gente un poco la orientación de en qué lugares, a qué horas, cómo ordenar la movilidad. Así es de que en realidad no tenemos mucho más que decir al respecto de Guatemala. Creo que el tablero es un instrumento muy importante donde está la alerta roja, la anaranjada, la amarilla, la verde, y que esto, como digo, puede ser muy orientador
en sectores también, porque lo han hecho por sectores, que eso también nos parece sumamente interesante para el transporte público, la industria, el comercio, la agricultura, los restaurantes. Entonces creo que hay un esfuerzo importante de ver cómo se ordena esta actividad, digamos, de las personas. Creo que para esta pregunta, obviamente la OPS tiene mejores capacidades para orientar respecto a la parte de salud, pero como digo, nosotros en el observatorio que tenemos de COVID-19 hemos estado mirando qué es lo que Guatemala hace y ha comenzado una reapertura con este semáforo que nos parece que son medidas que pueden ayudar bastante a la gente. Esa es la 1. No sé si quieres que pase a la siguiente, querido Sebastián, o contestamos la primera entre los dos y luego si quieres voy a la 3. Sí, adelante. Creo que mejor contestar la primera entre las dos. Doctora Etienne. Okay, so let me say something about. Bueno, quisiera decir algo al respecto del levantamiento de estas medidas de salud pública. La decisión de introducir, modificar o eliminar las medidas tiene que basarse en una evaluación de riesgos, donde se tiene en cuenta el riesgo de flexibilizar las medidas, la capacidad de detectar el resurgimiento de casos y la capacidad de atender a más pacientes en los centros de salud. Y también la capacidad de reintroducir, obviamente, estas medidas de control social y de salud en caso de ser necesario. También recomendamos tener en cuenta un informe geográfico para la cuarentena y la reapertura según los contagios en los lugares específicos. El tema del distanciamiento social se tiene que introducir con cuidado. No reabran demasiado pronto porque si no se van a arriesgar a ver un rebrote de COVID-19 que va a socavar los avances logrados en los últimos meses, porque uno no puede reabrir si todavía está en la fase de contagio comunitario. La modificación de las medidas no tienen que tenerse en cuenta todos a la vez, sino que tiene que comenzar a nivel subnacional en los lugares con los grados más bajos de incidencia e ir ampliando gradualmente en las otras fases. Y las medidas individuales se tienen que mantener, por ejemplo, lavarse las manos, usar mascarilla y el tema de la distancia social. La protección de los sectores vulnerables de la población tiene que estar en el centro de todas las decisiones de levantar o imponer medidas. Algunas medidas se pueden levantar en los lugares en que la densidad de población es baja. Y lo mismo para las restricciones. Se pueden levantar algunas restricciones para antes de permitir que el 100% de los trabajadores vuelvan a trabajar. Ahora, uno de los temas principales al momento de implementar las medidas de salud pública en América Latina y el Caribe, y una de las preguntas hace referencia a eso, es la cantidad de trabajos, de personas que trabajan en el sector informal. Y es por eso que la OPS está exhortando a todas las autoridades de la región a que se aseguren de que las medidas de protección social vayan de la mano de las medidas de protección económica, para que la gente no tenga que elegir entre la salud y mantenerse y mantener a sus familias. Gracias. Bueno, en relación a la pregunta número 2 de Óscar Ugarte, periodista de la Universidad de Costa Rica, que habla de cómo ha afectado la pandemia al trabajo informal y cuáles son las proyecciones. La debilidad estructural de nuestra región es que tiene un sector informal muy amplio y efectivamente la paralización de actividades ha sido una característica que ha impactado fuertemente a todos los mercados laborales, pero sobre todo a la informalidad. La OIT, acabamos de sacar un reporte conjunto también, y estimamos que hay alrededor de 158 millones de trabajadores informales. O sea, esa es la proyección, y de hecho estamos hablando del 54% del total de ocupados. Y dentro de los informales sabemos que hay asalariados, aquellos que cuentan con contrato, ¿verdad? Pero que sus empleadores no realizan aportes a la seguridad social, y también hay trabajadores por cuenta propia. Y la verdad es que los informales han estado muy expuestos a pérdidas de puestos de trabajo, con muy altos costos asociados al despido, no tienen seguro de desempleo, por ejemplo, y muchos están afectando sobre todo, por ejemplo, a las trabajadoras domésticas, a las mujeres. Por eso hablábamos de que las mujeres son muy afectadas, trabajadores en pequeños comercios, trabajadores en cuenta propia.
Y por ello creemos que, y además por la restricción en la movilidad, pues realmente muchos de ellos no pueden prestar servicios desde su casa. Hemos calculado que solo el 26% de los trabajadores pueden realmente hacer teletrabajo porque no tienen acceso a un internet de calidad que pueda realmente ayudarles a hacer teletrabajo. Ahora, la informalidad siempre ha actuado como un amortiguador de choques en el mercado laboral y ahora no ha podido actuar de esa manera. Así es de que, porque las personas no están buscando trabajo y están saliendo más bien de la fuerza de trabajo. Pero en cuanto se haga la reapertura, va a haber, por supuesto, mayor informalidad. Y es muy difícil apoyar a los trabajadores informales con asistencia y con ingresos, por ejemplo, básicos, como lo estamos proponiendo nosotros, porque hay falta de registros. Entonces, hay países que están haciendo esfuerzos muy importantes para ampliar la capacidad de registros y por ello es tan importante que los ciudadanos respondan y puedan realmente incorporarse a los sistemas y a las medidas sociales que se están aplicando. Nosotros por ello decimos que tenemos que ir hacia un sistema universal, por ejemplo, de salud y de protección social, que abarque a todos y no solamente trabajadores formales que están pagando sus contribuciones o su protección social, sino a todos. Y esto nos parece que es una medida sumamente importante y solo termino diciendo que en el caso de Costa Rica hay que destacar que Costa Rica y Uruguay, dos países que tienen mucho más extendidos sus servicios de protección social, pues se han visto menos afectados por esta pandemia. Over, Sebastián. Gracias. Una pregunta que quedó, doctora Etienne, es sobre la vacuna. Si puede contar un poco sobre los esfuerzos que están haciendo los organismos internacionales para que haya un acceso justo y equitativo a la vacuna. Thank you, Sebastian. I'm going to pass this question over to Jarbas. Gracias, Sebastián. Para esta pregunta le voy a hacer el uso de la palabra al doctor Jarbas Barbosa, porque sabrán que la OPS está liderando el esfuerzo en cuanto a acceso a las vacunas, pero para eso voy a pedirle al doctor Jarbas. Hay un esfuerzo mundial muy importante para desarrollar una vacuna contra la COVID-19. Yo creo que es el mayor esfuerzo que se ha hecho en todo el mundo para desarrollar una nueva vacuna. Tenemos más de 150 proyectos de desarrollo de vacuna. Ya tenemos más de 10 de esos proyectos que están en una fase avanzada de ensayos clínicos. El gran tema, seguro que es cómo garantizar el acceso equitativo a una vacuna. La Organización Mundial de la Salud está liderando un gran esfuerzo mundial con el apoyo de muchos países de Europa, países de las Américas, socios privados, con el objetivo de tener 8.5 billones de dólares para apoyar el desarrollo de nuevas vacunas y el rápido despliegue de una vacuna cuando esté lista para ser utilizada en la población. Hay este mecanismo para acelerar el desarrollo y el acceso, que es el COVAX. La Organización Panamericana de la Salud está participando muy activamente de ese esfuerzo, apoyando a los países de la región. Nosotros tenemos un fondo rotatorio de vacunas que tiene 40 años de expertise en hacer compras en nombre de los países de la región para garantizar el acceso. Hasta el momento ya tenemos 38 países de la región que han enviado las cartas de adhesión expressando seu interesse em participar nessa iniciativa, COVAX, e de participar por intermédio do Fundo Rotatório da OPS. Como há muitas vacunas, nós outros não sabemos hoje qual vai ser a vacuna que vai ter melhor performance. Este mecanismo comparte os riscos e permite que cumpra o objetivo de todos os países, em la primeira fase de uma vacuna, receber um quantitativo ao redor de 20% de sua população, que vai ser suficiente para vacinar os maiores de 65 anos, os adultos que têm alguma enfermidade crônica e os profissionais de saúde, que são os 3 grupos mais vulneráveis. E depois, em etapas seguintes, alcançar a todos os grupos populacionais. Muitas gracias. Gracias, doctor Barbosa. Vamos a pasar ahora a la siguiente ronda de preguntas.
La Faltó la primera... 7. Ah, perdón. Faltó la de Margarita Bastías, perdón, de la agencia noticiosa italiana, ¿no? Ya, sí, ¿Sí? adelante entonces. Sí, porque ella pregunta, hay 3 cosas que ella pregunta, y es que la capital chilena lleva 4 meses marcando un hito, es posible que las pymes resistan, hay un equilibrio entre salud, cuidado y ganarte el pan, ¿qué va a pasar con la gente que vive en trabajo informal? El informe que presentamos hoy es el mensaje claro, y es que no hay apertura económica posible sin que la curva de contagio se controle. La doctora Etienne acaba de mencionar claramente que esa apertura debe ir acompañada de un análisis de riesgo y de análisis de que el equipo médico, los servicios de salud tengan la capacidad para poder llevar adelante la cobertura necesaria. Entonces, el control se implementa a través de medidas de salud y la verdad es que es muy importante que se intensifiquen, por ejemplo, la trazabilidad, el monitoreo y las pruebas de diagnóstico. Y creo que eso es lo que se está intentando hacer, por ejemplo, en la región metropolitana de Chile y en otros países de la región. Ahora, muchos no pueden generar efectivamente sus ingresos laborales y hemos estimado, por ejemplo, en Chile, que la tasa de desocupación va a ser incluso mayor. En 2019 era 7,2, 2020 va a llegar prácticamente a 14,5, el doble, y la pobreza va a subir de 9,8 a 15,5. Esto es muy importante porque la única forma de aplanar la curva de contagio es si se acompaña con medidas de protección social, incluyendo a la clase media vulnerable, que tiene trabajos precarios o informales. 7 de cada 10 chilenos ganan menos de $500 al mes y por supuesto muchos de ellos mucho menos de $500. Entonces, la verdad es que esto preocupa, como ya dije antes, el trabajo informal es una condición, en la informalidad en Chile, por ejemplo, es de 28,8%, lejos del 54%, pero aún así es una tasa importante, y creo que es importante mencionar que hay que fortalecer y ampliar la protección social a estos sectores. ¿Cómo pueden resistir las pymes? Bueno, la gran mayoría de las empresas han registrado caídas de sus ingresos con serios problemas para obligaciones salariales y financieras. Entonces, el impacto a las pymes va a ser mucho mayor en las microempresas y las pymes, por supuesto. Estimamos que 2.7 millones de empresas en la región van a cerrar, de las cuales 2,6 millones son microempresas y alrededor de 104,000 son pequeñas y medianas. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que es muy importante que podamos apoyar a estas empresas con plazos más largos, porque si no, si se les da un crédito a corto plazo es como un salvavidas de plomo. En realidad, lo que estas empresas necesitan es mantener su capacidad productiva y a sus trabajadores por un plazo mucho más largo. Así es que eso es lo que podríamos decir, Sebastián. Over. Perfecto, muchas gracias. Y ahora sí, entonces pasamos al segundo bloque de preguntas. La primera es de Orlando Milesi, de la agencia Interpress Service. Pregunta, ¿qué estrategia es la más adecuada para hacer viables retomar los trabajos y proteger la salud en forma simultánea? También dice que tras estos meses de pandemia, ¿ustedes aprecian que hay avances para buscar un nuevo modelo de desarrollo y soluciones multilaterales, o se mantienen los gobiernos actuando bajo esquemas tradicionales y separados uno del otro? También Daniela Pastrana, de Pie de Página en México, dice que el virus se ha propagado primero por las rutas de turismo y luego por las cadenas de producción de alimentos y otros sectores básicos que no pueden detenerse sin provocar enormes daños a las poblaciones más vulnerables por la pobreza. Paradójicamente, dice, estas son las poblaciones que han sido más afectadas por la enfermedad, precisamente por la imposibilidad de tener agua o espacio suficiente en sus casas para el distanciamiento físico. Y pregunta si hay medidas eficaces para proteger a esta población más vulnerable. También dice que el secretario de Salud de México ha hablado de la solidaridad regional como una herramienta necesaria para enfrentar la pandemia, en contraposición a medidas como el cierre de fronteras, y pregunta si hay condiciones para pensar en respuestas regionales para mitigar los efectos, tanto económicos como sanitarios, de la pandemia, y qué medidas podrían considerarse.
También cuenta Daniela Pastrana de Pie de Página en México, que el gobierno mexicano presentó una estrategia multisectorial para fomentar la alimentación sana, que tiene diversos ejes y que en el mediano plazo busca reducir las enfermedades crónicas, que, bueno, que son un principal factor de riesgo y letalidad, teniendo en cuenta el COVID-19. Y pregunta si se considera viable esa estrategia, de qué manera y en cuánto tiempo se podría evaluar. Y por último, para este bloque, Rubén Figueroa de la agencia EFE en Chile dice: tanto la CEPAL como la ONU sugirieron a los países poner en marcha un plan de renta básica temporal. Algunos países han otorgado ayudas y bonos en este tiempo. ¿Les parece suficiente o está lejos de ser lo que debe ser? Y con los datos que se conocen hoy al día, pregunta, ¿confían en que pueda haber una recuperación en B si la vacuna llega pronto? Bien, bueno, con estas preguntas entonces de Interpress Service, de Pie de Página y de la agencia EFE, le paso la palabra, primero, doctora Etienne, si quiere comenzar. So, thank you. Gracias. Voy a abordar la primera pregunta, la estrategia para reabrir los puestos de trabajo y las protecciones para la salud y el avance logrado con este nuevo paradigma. Entonces, la pandemia es mundial, regional, local, y está incidiendo en todos los niveles de la sociedad, pero de manera desproporcionada en las poblaciones vulnerables, en especial en los sectores informales, y estas personas no cuentan con la capacidad de adaptación para resistir. Entonces, es importante decir que hay que prestar especial atención a estos grupos de la población para permitirles respaldar el distanciamiento social y otras medidas de salud pública, y esto incluye también los subsidios salariales durante este periodo para respaldar a los individuos y a las familias. Creemos que esto debe ser considerado también una inversión financiera en la salud, dado que es una asignación de subsidios que permita así contribuir a la supresión del virus, a aplanar la curva y tal vez abrir las economías antes. Entonces, como ya les dije, hay que hacerlo de la manera correcta, sobre la base de datos científicos, y también sobre la base de la situación socioeconómica y sanitaria local. Y este tema de la protección social es sumamente importante, en especial cuando estamos hablando de los sectores más pobres de la población. Creo sinceramente que debemos comenzar a analizar seriamente un enfoque multisectorial para los planes nacionales, para planes nacionales que sean inclusivos, que incluyan a todos los sectores de la sociedad, que permita a las personas ser parte del proceso, que también incorpore a la sociedad civil, al sector privado. Esto es una necesidad para poder avanzar a modelos económicos nuevos. Lo voy a dejar a esto para que lo responda Alicia, porque es su ámbito de experiencia, pero claramente necesitamos un paradigma económico nuevo que tenga en cuenta cómo podemos sacar a estas personas de la pobreza, responder a las desigualdades y también prestar atención específicamente a los pobres y a los vulnerables, e introducir también medidas de protección social que les permitan avanzar a otras situaciones y también con el acceso a la salud. Gracias, y un mejoramiento general de sus condiciones. Gracias. Muy importante, y gracias por esa respuesta, Carissa, porque eso es indispensable, entender primero qué hay que hacer para proteger la salud. En el ámbito empresarial y de los trabajos, lo que me parece fundamental es la elaboración de protocolos específicos para cada sector. Y esto, la OPS ha trabajado mucho en ello. Nosotros
también hemos estado mirando cómo cada sector de actividad económica va a lograr garantizar, por un lado, la seguridad sanitaria de sus trabajadores, de sus clientes, de sus proveedores. Y esos protocolos deberán ser elaborados en conjunto entre la autoridad sanitaria, que debe recuperar la rectoría fundamental en este periodo y en el futuro también, junto con las cámaras empresariales, las organizaciones de los trabajadores. En realidad, esto es una especie de pacto entre ellos para ver cómo se pueden poner en marcha medidas que, por un lado, logren el respeto en la distancia de seguridad, la reorganización física de los ambientes, de los espacios comunes, como comedores, cafeterías, instalaciones sanitarias, y luego medidas de sanitización de los ambientes de trabajo y los espacios comunes. Las oficinas públicas deberán también elaborar protocolos específicos en conjunto con las autoridades, y de la misma manera, realmente un tema fundamental es el tema digital. La región tiene un acceso a Internet de más de 70%, pero la realidad es que tenemos que ampliar la calidad y la capacidad de las tecnologías digitales para implementar modelos híbridos de teletrabajo y actividades presenciales y llegar a todos los territorios. Es un tema central. Y el otro tema fundamental es la reorganización del transporte público. Ahí hay un serio problema, porque en realidad todos nos estábamos yendo hacia un transporte público masivo, incluso electrificado quizás, pero ahora vamos a tener que mirar de nuevo, vamos a tener que mirar la aglomeración en las ciudades, vamos a tener que mirar las directivas de vivienda, de los lugares, yo diría de los centros comerciales inclusive, y la reorganización. Esto implica realmente un cambio muy profundo, y sobre todo en el uso de las mascarillas, que por ejemplo es un tema que obviamente se tendrá que lograr y sanitizar los medios de transporte, en fin. Que si nosotros vemos o no avances en un nuevo modelo de desarrollo, mira, yo creo que estamos viviendo uno de los momentos económicos y sociales más complejos, la peor crisis económica de los últimos 100 años. Lo que a mí me preocupa y a la CEPAL nos preocupa es que, por ejemplo, en materia ambiental está habiendo un retroceso en la región. Es decir, hay un avance porque hay menos contaminantes, porque hay menos gente en las ciudades, pero eso inmediatamente se va a revertir en cuanto volvamos a la actividad económica. Pero me parece que es los presupuestos ambientales, me preocupa que se están sacrificando un poco en materia pública. Obviamente se tiene que reorientar ciertos presupuestos, pero no podemos descuidar tampoco el tema de que la próxima crisis muy probablemente va a ser una crisis de cambio climático y en cierta medida yo creo que esto tenemos que mirarlo con mucha seriedad. Creo yo que estamos ante una encrucijada civilizatoria. Cambió todo, es que cambió todo. Las formas de consumo, las formas de producción, las formas de convivencia, y creo que aún no nos reponemos de ese shock. Y creo que sí, efectivamente, los gobiernos, los países, la sociedad está repensando cómo vamos a operar. Por ejemplo, muchas empresas en la región se han adaptado para producir ventiladores, por ejemplo, empresas automotrices, muchas empresas que producían alcohol o sí, vinos o lo que sea, ahora están produciendo alcohol gel. Entonces, hay una capacidad adaptativa, sin lugar a duda, que ojalá permanezca, yo diría, esta idea de que sí necesitamos cambiar nuestro modelo de desarrollo, nuestro paradigma, volverlo, por un lado, más sostenible y más habitable. Y creo que para ello, el gran desafío político y social es que haya un nuevo pacto social para construir un estado de bienestar, un estado social basado en políticas sociales universales de amplia cobertura. A ver, te voy a poner un ejemplo. Las mujeres que están a cargo del cuidado y que no tienen remuneración deberían recibir un ingreso básico, no solo de emergencia, un ingreso básico, porque lo que están haciendo es un servicio a la sociedad. Entonces esto va a exigir nuevos pactos sociales, nuevos pactos fiscales y por supuesto una lógica de cambiar el paradigma para ir buscando también, por ejemplo, modalidades nuevas de producción energética con menor carbono. Es decir, creo que es el momento de repensar muchas cosas y desde luego creo que estamos ante esa posibilidad y yo espero que lo logremos y sobre todo que también en nuestra región pensemos seriamente
en la urgencia de un mercado más integrado. Somos 650 millones de habitantes. Necesitamos que en la región primero surja mayor solidaridad hacia las economías más pequeñas, por ejemplo, del Caribe, que están un poco, bueno, no un poco, muy impactadas por la caída del turismo, por los eventos climáticos, por la alta deuda. Entonces, creo que debe haber una solidaridad muy clara. Y también debe haber mayor integración para generar cadenas de valor, por ejemplo, en la producción de medicamentos y equipos médicos, y creo que eso se está intentando. Así es de que me parece que sí es un momento para repensar. Lo que se haga en el corto plazo va a determinar el largo plazo. No hay que desarticular la emergencia de lo que viene después, porque ambas cosas van a estar muy vinculadas. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Vamos a seguir con otra ronda de preguntas. Falta la de Daniela Pastrana, de México, me parece, ¿no? Daniela Sí. Pastrana, sí. Sí. Así es de que ella preguntó varias cosas. Preguntó que el virus se ha propagado en el turismo, en cadenas de producción, y estas son poblaciones muy afectadas. Ahí quizás Carissa pueda decirnos qué se puede hacer en estas comunidades. Y yo puedo y claro, luego viene lo del secretario de Salud en relación a las vacunas, que también creo que OPS tiene mejores informaciones, y luego yo puedo contestar la tercera, que es esta estrategia multisectorial de alimentación sana, salud, agua, etc. ¿Qué te parece? Sí, de acuerdo, adelante. En relación a las comunidades, bueno, o yo puedo contestar, si quieres, mientras tanto. Lo que puedo decir es que en el informe nosotros nos hacemos cargo de que las comunidades más pobres están más expuestas al contagio, por el hacinamiento, por la falta de servicios. Y ahí, a donde le damos mucha importancia es a la salud primaria. Creemos que efectivamente fortalecer los sistemas de salud primaria es un mensaje muy importante que está en el documento, y cómo lograr llegar a estas poblaciones más marginales, más hacinadas. Creo que ese es un tema de la enorme importancia. Y ahí creo que el mejor acceso a la salud es uno, el monitoreo continuo de nuevos focos. Y aquí, por ejemplo, en Chile se han establecido residencias sanitarias, que creo que eso ha ayudado mucho también a descomprimir lugares muy hacinados para que puedan ser llevados a estas residencias sanitarias. Y bueno, creo que el apoyo a la ampliación de viviendas de sectores populares, ayudas directas. Por ejemplo, en México ha habido iniciativas muy importantes. Por ejemplo, nosotros vemos que, por ejemplo, la encuesta nacional de ingresos y gastos del 2018 del INEGI dice que el 65% de las 34 millones de viviendas en México tienen agua entubada, y el 27% tiene un abasto irregular, y el 7% no dispone y tiene que acarrear el agua de un pozo, de un río, etc. Entonces el agua es el elemento esencial, y por eso creo yo que la ampliación de servicios básicos, y por ejemplo, si estamos hablando de reactivación económica, bueno, ahí tenemos un área en la que los gobiernos tienen que invertir, que es en la infraestructura sanitaria de todos. No podemos tener a nadie sin acceso a agua potable. También tenemos que mirar la infraestructura sanitaria para poder tener aguas servidas. O sea, tenemos que mirar en ello, y a lo mejor son áreas en donde se puede lograr cierta reactivación económica. Entonces, eso nos parece muy importante. Ahora, en relación a las iniciativas de México, yo quiero destacar una en particular, que es la iniciativa que México impulsó en la Asamblea General. Más de 170 países se sumaron para lograr y garantizar condiciones de igualdad en el acceso a compra de medicamentos, vacunas y equipo médico. Esto me parece que es sumamente importante. El acceso de los países más pobres y la correcta gestión de la pandemia exige una respuesta global, coordinada, solidaria. Y ahí me parece que México ha tomado iniciativas muy importantes, incluyendo
la de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Ellos han convocado a ministros de salud, a la OPS también, para que haya este diálogo político. Nos han convocado a nosotros, nos han convocado a la FAO, y creo que de eso se trata, que haya una estrategia coordinada. Y en relación a la coordinación entre salud, alimentación, etcétera, me parece que los determinantes sociales de la salud, ese para mí es la clave. ¿Cuáles son los determinantes sociales de la salud? Bueno, el acceso al agua, a la alimentación nutritiva, a una atención a los servicios primarios, y me parece que ahí, digamos, en el caso de México en particular, pues tiene que lograr reducir, por ejemplo, los niveles de sobrepeso, obesidad, diabetes e hipertensión arterial. Yo creo que esas comorbilidades de las personas en México, que tiene índices muy altos de obesidad y de sobrepeso, y también lo que ha vivido, ¿verdad? El H1N1, el SARS, en fin, nos obligan a repensar a la industria agroalimentaria y los riesgos zoonóticos. Yo creo que eso es un tema que no podemos abandonar. Tenemos que mirar también qué cambios debe haber en la agricultura, en la producción agroindustrial de alimentos, de medicamentos, y para que estos sean más sanos, y tiene que haber un etiquetado, sobre todo, que permita esta corrección. Eso sería de mi parte, Sebastián. Muchas gracias. No sé, doctora Tien, si quiere agregar algo a esa pregunta. Creo que Alicia mencionó los temas más importantes al respecto, pero bueno, decididamente garantizar, y la OPS está resaltando esto desde el 2014, el acceso a los determinantes sociales de la salud, agua potable, educación, saneamiento, y asegurar que se respeten determinados principios ambientales básicos. O sea que esto lo venimos recalcando hace bastante en la OPS, pero igual los sectores más vulnerables de la población están rezagados. Y no nos olvidemos de las poblaciones indígenas, que muchos viven en zonas remotas, o las poblaciones rurales, las poblaciones afrodescendientes, que sufren la discriminación y la estigmatización en sus propios países, que se encuentran en un riesgo altísimo y además trabajan en el sector informal, e incluso muchos ni siquiera trabajan, con lo cual afrontan estos problemas a diario. Con lo cual, creo que los gobiernos van a tener que apuntar a estos sectores vulnerables de la población. Y ya saben quiénes son, saben cuáles son los sectores vulnerables de sus países. Pero lo importante es que esta pandemia y la cantidad creciente de casos ponen de manifiesto dónde están los más vulnerables, y los gobiernos van a tener que apuntar a estos sectores para asegurarse de que los mecanismos de protección social se lleguen primero ahí, a los sectores más vulnerables. Los determinantes ambientales, lo que mencionó Alicia respecto del lavado de manos y el acceso al agua para poder hacerlo. Entonces, quizás vayan a tener que poner lavamanos y jabón en esos lugares. Pero bueno, creo que ya se dijo todo, no quiero ser repetitiva, pero se habló de la importancia del acceso a la atención primaria de la salud, pero mucha gente no tiene acceso a atención médica básica, y esto revela las disparidades que tenemos en nuestra región. Tenemos bajo cociente de doctores por cada 100.000 habitantes, mucho más bajos que los de la OCDE. Pero lo que es peor aún es que en América Latina en particular hay una sobreespecialización de los doctores, con lo cual no tenemos doctores que primero quieran brindar servicios en los primeros niveles de atención médica, y en esos lugares, que es donde vive justamente la mayor parte de la población vulnerable, con lo cual tenemos que contar con recursos humanos que estén dirigidos y que se concentren en trabajar justamente en estas comunidades y que comprendan
los temas individuales y colectivos de salud. Necesitamos recursos humanos que comprendan las funciones esenciales de salud pública y que comprendan los principios básicos de la salud pública. Pero a estas personas las tienen que mandar a trabajar en los lugares vulnerables. Tenemos una situación en Brasil, por ejemplo. Brasil es uno de los mejores países en cuanto a la primera atención de salud, pero incluso ahí unas 60 millones de personas no tienen acceso a doctores en el primer nivel de atención médica, con lo cual es algo que tiene que convertirse en prioridad, tanto para los determinantes sociales de la salud como para la protección social, como para mejorar el acceso a la salud. Bien, muchas gracias a ambas. Estamos llegando ya a la parte final de esta conferencia por una cuestión de tiempo, pero me gustaría hacerles una pregunta de Blanca Valadez, periodista de Milenio en México. Tiene dos partes. La primera pregunta, ¿qué impacto tendrá la pandemia en el sector salud y en términos económicos que se aborda en el informe? Pero pregunta si podría revertirse la caída de la pobreza, para Alicia Bárcena. Y también pregunta para la doctora Etienne si advertimos un incremento de mayores enfermedades desatendidas por la pandemia y también del sarampión. No sé si Alicia Bárcena quiere comenzar con la primera parte. Claro que sí, cómo no, con mucho gusto. ¿Me escuchas, verdad? Sí, adelante. Sí, perfecto, perdón. Bueno, sin duda nosotros lo que observamos es que las estimaciones de CEPAL nos dicen, publicadas el 15 de julio, que vamos a tener un incremento de la pobreza entre 2019 y 2020 de 7.6 puntos porcentuales, pasando de 41.9 a 49.5 de la población total. Y un aumento de la pobreza extrema en 6.3 puntos porcentuales, que subiría de 11,1 a 17,4 en 2020. Como ustedes saben, nuestras mediciones son un poco diferentes a las de Coneval, porque nosotros nos basamos obviamente en pobreza monetaria, o sea, en ingresos monetarios, y vemos la pobreza extrema, que es acceso a la canasta básica alimentaria, y acceso a la pobreza, y ambas van a aumentar, ¿verdad? Como acabo de decir. Y esto sin duda está relacionado fuertemente con la pérdida del empleo, ¿verdad? Y el empleo es un efecto muy fuerte en México, ¿verdad? En donde vamos a tener una pérdida de empleo aproximadamente de 1 millón de puestos formales de trabajo, de acuerdo a las cifras, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esto representa básicamente 4.9% del número de empleos a inicios de año, ¿verdad? Que era 20,5. Entonces sí hay una pérdida importante de empleos. El mes más crítico fue abril, ¿verdad? Y anticipamos sin duda un cambio en la tendencia del empleo formal. En impacto en la salud, por el lado, vamos a decir, de nosotros, de la parte de CEPAL, nosotros vemos que se ha registrado creación de empleo en servicios generales de la administración pública, sobre todo relacionados a la salud. En la rama de seguridad social se han creado 37,000 empleos netos. Así es de que esto pues es también una situación muy importante, porque se ha reconocido en México que el sistema de salud estaba desfinanciado, con muchos déficits, y por lo tanto, digamos, ellos recibieron en este gobierno con un déficit muy alto en el sector salud, y entonces se ha logrado amplificar y ampliar nuevas contrataciones, casi 40,000 personas a la plantilla de trabajadores del sector salud, y yo creo que esto es muy importante. Han también incrementado las capacidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, del ISSSTE y del INSABI, y hospitales privados y organizaciones de las Fuerzas Armadas han también participado en forma muy, muy importante. Así es de que creo que esto es importante. Ahora, si se puede revertir esta situación, lógicamente esa es la expectativa, ¿verdad? Que obviamente, digamos, la creación de empleo y sin duda digamos, inyectar recursos a los hogares más pobres, ¿verdad? Es un tema muy importante, porque en este momento en México casi 21 millones de personas reciben transferencias del gobierno federal, 11 de las cuales son mujeres, 8 millones son adultos mayores, y jóvenes son aproximadamente, digamos, en las becas Benito Juárez son 6 millones, y en las de educación media son 4, jóvenes construyendo futuro. O sea,
todo esto se está sumando a pensiones para personas con discapacidad, Sembrando Vida, etcétera. Entonces, creo yo que el objetivo que se propuso el gobierno de México durante la fase 3 de la pandemia es, obviamente, primero, evitar el colapso del sistema sanitario, y han apuntalado la reconversión de hospitales, la contratación de más trabajadores de la salud, y segundo, apuntalar el ingreso, que yo creo que eso es algo sumamente importante, y creo que con eso me parece que respondo a las preguntas que nos ha hecho Blanca Valadez del lado nuestro, por supuesto. Sí, gracias Alicia. Y la siguiente pregunta de Blanca por el lado de salud era si se advierte un incremento en enfermedades desatendidas por la pandemia y también pregunta por el sarampión. Doctora Etienne. Okay. Sí. Thank you very much for this question. Muchas gracias por esta pregunta. Es una buena idea que lo hayas mencionado. Estamos viendo que con el alcance de la respuesta a la COVID-19, se están desatendiendo algunas enfermedades. En primer lugar, porque los trabajadores médicos han sido retirados del primer nivel de atención a los hospitales para participar en la respuesta inmediata, y también las personas tienen cierto temor y evitan asistir a los centros de atención médica debido a los riesgos de contagio de la COVID-19, y otros no saben en realidad si los servicios se están ofreciendo o no. Hay una combinación de factores, pero estamos viendo varios efectos en los servicios de salud. Ya estamos midiendo tasas excesivas de mortalidad y estamos ofreciendo cooperación técnica a los países. Hay un número excesivo de fallecimientos. También tenemos el ámbito de las enfermedades crónicas y las enfermedades no transmisibles, que es un sector clave. Afecta a la población de edad más avanzada, y dado que son enfermos crónicos, tienen también mayor riesgo de contraer la COVID-19 y también se enfrentan al riesgo de incumplimiento debido a que no tienen acceso a medicamentos y hay un nivel de atención deficiente. Vamos a comenzar a trabajar más con los países para poder establecer esto. Hay una tasa de mortalidad demasiado alta y estamos viendo también una reducción en los servicios de vacunación. Y en algunos países, por ejemplo, ayer llegamos hasta una cobertura de solo el 35%, 20% en otros, y esto viene de una cobertura realmente alta del 90-95%. Entonces, una vez tenemos riesgos de brotes de difteria, de tos convulsa, sarampión, paperas. Y esto aumenta la vulnerabilidad de los países, pero sabemos que en la región los programas de vacunación están también sufriendo, son servicios esenciales. También observamos que hay reducciones en madres que asisten para recibir asistencia materna y también para los lactantes. Hubo una reducción en un país del 40% de la atención prenatal y también postnatal, y hemos visto ya también un aumento en la mortalidad materna del 10%. Creemos a largo plazo que vamos a tener un aumento de la mortalidad materna para este año. La salud mental en sí misma es una situación que implica, o sea, las medidas para reducir el contagio implican también situaciones muy estresantes y provocan también problemas mentales, y nuestros servicios de salud mental no están respondiendo, no tienen la capacidad y la gente no sabe cómo acceder a estos servicios. Entonces ya estamos viendo aumentos en femicidios, en violencia intrafamiliar, y esperamos también que la ansiedad y la depresión aumentarán.
tenemos los mismos problemas para la malaria. Estamos registrando una reducción en la detección de casos de malaria y también un menor número de pruebas que se están realizando para la malaria. Entonces, sabemos, en especial en esta región donde tenemos un objetivo, una meta para eliminar la malaria, en especial en América Central, sabemos que esto se verá incidido, lo mismo con el VIH, el acceso al VIH y también el tratamiento de la tuberculosis. Estamos viendo problemas con el tratamiento de la tuberculosis y no hay que olvidar que el acceso a estos medicamentos depende también de la disponibilidad de estos medicamentos en el país y dentro de los sitios secundarios tenemos también problemas con el transporte internacional de estos medicamentos. Los servicios esenciales de salud están sufriendo. Necesitamos que los gobiernos presten mucha atención a fortalecer la capacidad de los recursos humanos en los servicios de salud fundamentales, esenciales, con el uso de enfoques digitales, entre otros, y hemos estado trabajando con ellos en especial en lo que hace a la vacunación para las enfermedades crónicas también, donde también los instamos a utilizar otros lugares para los programas de vacunación, por ejemplo, que vacunen en los bancos para que podamos mantener la cobertura vacunal e incluso podamos aumentar las cifras durante la COVID. Es cierto que en esta región se tiende a perder las ganancias que hemos logrado, beneficios que obtuvimos en lo que hace también a recursos económicos, recursos humanos, pero lo pagamos con vidas. Hemos también visto que la situación cambió salvando muchas vidas con estas ganancias, estos beneficios que hemos visto en los sectores, pero debido a las pérdidas inducidas por la COVID-19, tenemos mucho por perder. Lo mismo ocurre con las enfermedades infecciosas desatendidas. Tal vez veamos un aumento repentino de estas enfermedades decentinas, por ejemplo, en otros lugares donde se las había reducido marcadamente. Por ello necesitamos un enfoque holístico a la salud y a los servicios sanitarios, incluso durante la COVID-19, centrándonos en el primer nivel de atención, centrándonos en el uso de enfoques de salud primaria y también el uso de información y datos para informar lo que está ocurriendo, pero siempre prestando atención a los más vulnerables y a los pobres. En esta región necesitamos un esfuerzo concertado de los gobiernos, las organizaciones internacionales, las agencias internacionales y el personal en el terreno para asegurarnos de dar una respuesta con atención de salud, centrándonos en la gente y en aquellos que más lo necesitan. Gracias. Muchas gracias a Alicia Bárcena. Ya estamos llegando al tiempo comprometido para esta sesión, entonces ahora quisiéramos invitarlas a hacer una reflexión final sobre este informe presentado hoy y sobre la convergencia entre salud y economía. Me gustaría darle la palabra primero entonces a la secretaria ejecutiva de la CEPAL, a Alicia Bárcena, seguidamente por la doctora Carissa Etienne. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que estamos ante un tema en el cual se ha manifestado con claridad la importancia de financiar los sistemas de salud para que estos dejen de ser segmentados y fragmentados, para que realmente podamos cubrir a toda la población de manera universal. Creo que el mensaje central es que no hay apertura económica posible sin que la curva de contagios haya sido controlada a través de medidas de salud pública y esto es algo que no dejaremos de expresar, y sobre todo que haya trazabilidad, que haya monitoreo, que haya análisis de riesgo, como bien lo ha dicho la doctora Etienne. Creo que para digamos, obviamente los países, y hay algunas preguntas que venían en esa dirección, no van a tener quizás suficiente capacidad para financiar todo
digamos, esta gran expansión fiscal que se requiere, y va a ser necesario acudir, por supuesto, a los organismos financieros multilaterales, especialmente al Fondo Monetario, a la banca internacional, ya sea regional o internacional. Y creo que por ahí tendremos que apoyar a los países, y que ojalá y sea a través de créditos, o más bien apoyos concesionales, sobre todo para los países más pequeños y más pobres. Y yo creo que por ahí nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando con la OPS para seguir ayudando a los países. Yo creo que ese es nuestro principal objetivo. Hay algunas preguntas que quedaron en el tintero, ¿verdad? Por ejemplo, la agencia EFE, Rubén Figueroa, nos decía si los gobiernos están haciendo las cosas o no, y realmente nosotros sí hemos visto que 30 países de la región al 3 de julio pues habían adoptado ya 190 medidas de protección social, y estas transferencias monetarias en especie han llegado ya a 69 millones de hogares, y creo que esto es muy importante, corresponde casi a 290 millones de personas, 44% de la población regional, y nosotros ahora vamos a evaluar cómo estas medidas pueden o no disminuir estas cifras de pobreza y de pobreza extrema que hemos calculado, y si es posible que la reactivación se dé, por ejemplo, para apuntalar a estos sectores cruciales de la salud, de la infraestructura, de agua, etcétera. Pero creo que lo más importante es el mensaje político de que en realidad para nosotros es fundamental que la salud sea reconocida como un bien público, no como un commodity. Me gustó mucho esa expresión de Carissa, tiene toda la razón. Desmercantilizar la salud y la protección social es esencial, y para ello creo que nuestras políticas tienen que ser hacia allá y construir estos nuevos pactos sociales para que realmente la región pueda sobrepasar esta tremenda pandemia, y sobre todo también todas sus brechas estructurales históricas, y podamos realmente vencer la pandemia y a la vez salir mejor parados en una estrategia de desarrollo que sea más inclusiva, que realmente vayamos hacia igualar para crecer. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a la secretaria ejecutiva Bárcena, y ahora sí, entonces, doctora Etienne, le doy la palabra también para su reflexión final. Thank you, Sebastian. Muchas gracias, Sebastián. Para concluir, realmente deseo expresar mi agradecimiento a Alicia y a su equipo de la CEPAL, y a nuestro propio equipo de la OPS, y por supuesto a todos los que han participado en este evento tan importante para lanzar este informe. Claramente la CEPAL y la OPS seguirán trabajando para dar a conocer este informe, y lo que es más importante, vamos a trabajar con los países, con las cooperaciones técnicas, de manera que podamos ayudar a los países a medida que se embarcan en este nuevo paradigma para la economía. Es verdad que nosotros estamos viviendo en momentos realmente difíciles, en momentos en los cuales la COVID-19 está incidiendo directamente en el bienestar y la salud de millones en las Américas. El sector de la salud tiene una función central para desempeñar en respuesta a esta pandemia, para reiniciar la actividad económica. Debemos también renovar el esfuerzo en lo que hace a las economías, y en primer lugar también tenemos que proteger la salud. De lo contrario, reactivar la economía simplemente será imposible. Entonces, aquí estoy instando a los jefes de gobierno de nuestra región a aceptar este desafío con energía para dar respuesta a la COVID-19, para no perder terreno en las ganancias que ya tenemos en el sector de la salud, que hemos notificado en los últimos años, para intensificar la inversión en salud y priorizar a aquellas personas que residen en situaciones de vulnerabilidad, y también adoptar un enfoque que incluya a todos los gobiernos y a todas las sociedades, para que juntos podamos superar esta pandemia y también así fortalecer sociedades con las oportunidades económicas necesarias y protecciones sociales para nuestra gente. La solidaridad tiene que estar en el núcleo mismo de nuestras actividades, la solidaridad en los países y la solidaridad entre los países de las Américas y más allá. Entonces, este informe conjunto será una herramienta para los gobiernos, no solo para superar la crisis actual, sino también esperamos para comenzar un diálogo entre los sectores e incluso entre los países sobre cómo
trabajar para esta convergencia entre la salud y la economía para el futuro. No nos engañemos, las crisis como estas tal vez se repitan, pero sobre la base de las lecciones aprendidas juntos en esta pandemia, espero que estemos preparados de una mejor manera. Entonces, este informe, en mi opinión, es el comienzo de algo más, el comienzo de un cambio en la manera en la cual nosotros organizamos nuestras economías, nuestros mecanismos de protección social y los sistemas de salud. Siempre hemos estado al tanto de la interdependencia de la salud y de la economía en las Américas, pero es ahora más que nunca que debemos aceptar la responsabilidad de implantar las medidas de salud y económicas para dar respuesta a la COVID-19, y es ahora más que nunca que también debemos construir sectores de salud y económicos inclusivos que trabajen en el beneficio de todos sin dejar a nadie rezagado. Gracias una vez más y tendrán más noticias sobre nosotros a medida que nuestras dos instituciones comienzan a trabajar con otras instituciones en la región. Gracias. Gracias a todos profundamente. Muchas gracias. Ahora sí, entonces hemos llegado al final de esta conferencia de prensa. Muchas gracias, doctor Etienne, y muchas gracias a Alicia Bárcena y a todos por conectarse y participar en esta sesión. Les contamos que tanto en la página web de la CEPAL como de la OPS van a poder encontrar la presentación y las palabras de hoy, así como el informe conjunto. No hemos llegado a contestar todas las preguntas que nos han enviado, pero pueden seguir en contacto con nosotros, tanto en OPS como en CEPAL, que les vamos a estar contestando lo antes posible. Así que ahora sí damos por concluida esta sesión. Gracias a todos por participar nuevamente y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Thank you, Carissa. Thank you to all the team.